González fue la figura en un estadio que no dejó de recordarle su pasado, y el bicampeón del fútbol mexicano ganó por la mínima frente a Monterrey. Al tratarse de la jornada 1, Antonio Mohamed optó por no alinear a 7 habituales titulares: Federico Pereira, Jesús Gallardo, Ricardo Angulo, Marcel Ruiz, Paulinho, Alexis Vega y Franco Romero, todos por decisión técnica, a excepción del último, que se encontraba suspendido. Rayados, con su plantilla de lujo, rondó el arco toluqueño más por insistencia que por peligro. Con Canales y Marcial incapaces de encontrar los 3 palos, se esfumó el primer tiempo. Al minuto 50, Germán Berterame jugó perfecto como poste y se apoyó con Fidel Ambriz, quien la prendió de bote pronto, pero se quedó con el grito en la garganta. No obstante, los Diablos marcaron condiciones y a la primera que tuvieron hicieron daño. El Niño recibió en los linderos del área y con una comba endemoniada abrió la cuenta. Atención con esta, intenta Simón, tocó para el Niño. Cuando las esperanzas se caían a pedazos para los regios, un penal sobre Iker Fimbres avivó la llama. Sergio Canales tomó la responsabilidad desde el punto de cal, pero falló de manera estrepitosa. Y Hugo González silenció el inmueble. Los del Estado de México le cortaron al cuadro albiazul una racha de 12 partidos seguidos sin perder en el estadio BBVA, que fue desalojado entre abucheos al equipo local. Toluca tuvo que venir de atrás para batir a Santos Laguna, que dio un sustito en el primer tiempo. El bicampeón del fútbol nacional llegó a este partido con la lamentable noticia de que su capitán y figura, Alexis Vega, estará fuera de 4 a 6 semanas por una cirugía pequeña para limpiar o arreglar lo que está lastimado dentro de su articulación, sin abrirla por completo. Ya en las acciones del juego, los de la comarca tomaron mal parado al Diablo, y Ezequiel Baluade le cedió a Francisco Villalba, quien de 3 dedos puso en ventaja a los suyos. Lucas Di Llorio buscó incrementar la cifra, pero Luis García estuvo atento. Ramiro Sordo se echó un clavadazo de aquellos, pero el profe no se la compró, y antes de ir a tomar aire, el Niño reventó la publicidad de la liga. Al cambio de cancha, los escarlatas recuperaron la memoria y de inmediato se metieron al encuentro. El extremo brasileño clavó el hoyazo, Castro peinó y Areto Ortega les echó la mano con un autogol. En la jugada posterior al reinicio, el cuadro mexiquense atacó nuevamente por la derecha y Marcel Ruiz se topó con un balón suelto para dar la vuelta a la tortilla. Las embestidas del rojo no cesaron ahí, y una proyección al ataque de Jesús Gallardo desembocó en el tiro desde el manchón, el cual fue traducido en gol por el ex Bragantino, que sigue con el mismo ritmo que cerró el torneo anterior. Los del Turco Mohamed se dedicaron a sobrellevar los minutos finales del encuentro y alcanzaron las 6 unidades para compartir el liderato con las Chivas. Diablos y Tigres empataron sin goles en la reedición de la final de la Apertura 2025, pese al dominio escarlata. Durante la primera mitad, el Canelo Angulo acarició el gol, solo que su cuetazo besó la madera y se quedó en nada. Luego de que no pasara mucho, Juan José Sánchez Purata se olvidó del fútbol y abrazó a Paulinho como en pelea de box para frenar el desborde. El referee no dudó y le mostró la segunda amarilla, reducida en roja. Con el reloj en ceros, el mago Bruneta se sacó un disparo del sombrero desde el medio campo y el volcán explotó, pero Oscar Mejía vio falta sobre Fede Pereira e invalidó la acción. La última vez que estos dos empataron sin goles fue en la jornada 5 de la Apertura 2016, cuando se vieron las caras en el Alberto Chivo Córdoba, casa temporal de los Diablos debido a las remodelaciones del Nemesio 10. Y el Toluca tuvo una presentación tristísima en la cancha del Cuauhtémoc y se marchó con un amargo empate sin goles. En el ocaso de la primera mitad, una mano de Luis Rey pasó por revisión y se decretó la pena máxima. Sebastián Córdoba tomó la responsabilidad, Ricardo Gutiérrez le apagó la fiesta con un atajadón y en el contrarremate se agigantó ante Paulinho. Santiago Simón se animó a balón parado, solo que el arquero camotero no iba a dejar pasar nada esa noche. No obstante, sus compañeros le correspondieron en el ataque y Edgar Guerra se perdió el de la ventaja, tras que Nico Díaz fue expulsado por una barrida innecesaria en medio campo. Y el cuarto árbitro indicó que se jugarían 6 más, pero el marcador no se movió. El bicampeón ya suma 211 minutos sin gol. Cabe recalcar que estos dos tenían un buen rato sin protagonizar un 0-0. La última vez fue en la fecha 15 del Clausura 2005. Creo que el equipo, el estado del campo le perjudicó bastante con ese sentido, porque bueno, era espacio muy reducido, el rival
ya conoce la cancha, ya tiene experiencia en introducir los espacios, entonces una cancha que no es para nivel profesional es muy difícil entrar. Los tipos están entrenados físicamente, poder meter pases precisos es mucho más complicado, pero estaría bueno que la liga revea, que se preocupe por cosas más importantes, no por la playera de Toluca, no dejar jugar con playera roja, preocuparse más por el campo de juego, para que haya un buen espectáculo con toda la gente que va a ver el juego, no preocuparse por otras cosas que no son importantes. Toluca sigue sin encontrar la fórmula. Empató a 1 frente a la Máquina. Ya va para el mes, sin sumar la 3. El campamento celeste vivió una semana intensa en el mercado de fichajes. Jorge Sánchez regresó a Europa para incorporarse al PAOK del fútbol griego. Camilo Cándido puso rumbo al Nacional de Uruguay, mientras que el nigeriano Cristian Evere se sumó a las filas cementeras. Por otro lado, Nicolás Larcamón no estuvo presente en el banquillo frente al Chorizo Power, ya que cumplía con la sanción al ser expulsado la jornada anterior. En cuanto a las acciones del juego, Palavecino fue el primero en intentar algo diferente, solo que su bombazo de larga distancia se escapó por un costado. Después, el conjunto escarlata casi se pone por delante, mas el taconazo de Castro se encontró con la figura de Andrés Budín. Cerca de finalizar el primer lapso, los Diablos atacaron al espacio, y tras una gran triangulación, Jesús Gallardo habilitó a Paulinho, quien dio un paso a las redes para estrenarse en el presente campeonato. Además, significó su primer gol ante Cruz Azul, con lo que ya le ha marcado a los 17 equipos de la liga. Pasada la hora, el carrilero por izquierda de la selección mexicana tuvo en sus manos el 2-0, pero remató con la de palo y la sacó del estadio. ¡Qué pendejo soy!, dijo, con la frustración que más tarde costaría 2 puntos. Con tan solo unas horas en México, al 64 Evere debutó con la camiseta cruzazulina y 13 minutos más tarde provocó un barullo dentro del área, que finalizó con el pirulo de José Paradela. En la recta final, Everardo López se lanzó como centro delantero y con una media tijera estuvo a nada de dar la victoria, pero el guardameta yucateco sacó a relucir reflejos felinos. El bicampeón suma 3 partidos sin victoria, por lo que marcha en la 6ª posición de la tabla general. Por su parte, la Máquina es tercera, con 10 puntos. El Toluca regresó al sendero de la victoria, después de derrotar por la mínima a Xolos, que perdió su primer juego de la campaña. Antes de iniciar el partido, se dio una verdadera fiesta en el Nemesio 10, pues a ritmo de la cumbia de los trapos se mostraron 2 tifos, uno del propietario Valentín Díaz Morodo y otro por el 109 aniversario del equipo. Al minuto 5, Santiago Simón envió un trazo desde la derecha con dirección a Díaz Price, mas el remate fue espantoso, se marchó por encima del arco de Toño Rodríguez. Los caninos respondieron por medio de Pablo Ortiz, quien se encontró con un rechazo a las afueras del rectángulo y ejecutó una volea a la perfección que puso a chambear a Hugo González. Posteriormente, Paulinho celebró el 1-0 a pase de Jesús Angulo, solo que el asistente alzó la bandera. Sin embargo, recién pasado el tercio de hora, Marcial Ruiz se salió de su área y desde la banda de la izquierda trazó la diagonal matona que encontró al portugués a romper el cero. Una maravilla el beso. Sí, yo creo que el amor no existe, pero ahí estamos viendo que sí existe. Sí existe. ¡Marcel! En la siguiente acción, Joao Díaz se quedó a nada del doblete, pero en su lugar estampó la red lateral y de paso se llevó un fuerte golpe con la publicidad. Al inicio del complemento, el 26 siguió causando estragos a la defensa fronteriza. Con un gran recorte se quitó a Jackson Poroso y desde la sonrisa del área soltó un bazucazo. Más que el pirata de Chapala estuvo atento. Al ex Sporting de Lisboa le anularon su segundo tanto de la noche y más tarde fue sujetado dentro del área. El silbante no señaló nada. Y ante su desesperación, el lusófono comenzó a enumerar las faltas que sufrió a lo largo del partido. Pese a los intentos escarlatas de incrementar la diferencia, el marcador no se movió para amarrar los 3 puntos. En 15 minutos, el Toluca le metió 3 al Necaxa y sacó 3 puntos importantes del Estadio Victoria. El bicampeón de México se presentó sin 3 de sus hombres importantes al ataque, pues aunado a la baja de Alexis Vega, Nico Castro y Eliño no se recuperaron de sus lesiones. Pasado el tercio de hora, Lorenzo Farabelli estuvo cerca de adelantar a los hidrocálidos, pero Luis García se mandó una de las mejores atajadas del certamen. De inmediato, los electricistas volvieron a inquietar el arco toluqueño, solo que el guardameta agigantó su figura y se vio enloquecido con los brazos por todo lo alto, para sumar una intervención más. Con el paso del tiempo, todo apuntaba al empate. Sin embargo, tras la salvada del Chicote sobre la línea, Díaz Price asistió a Paulinho,
quien bajo los 3 palos rompió el cero. Tan solo 4 minutos después, el ex del Cancún se la bajó al portugués para que sacudiera las redes y de paso llegara a 4 tantos en el certamen. Porque la mejor jugada del segundo tiempo, la más clara. Llega otra vez, atención, el disparo, Paulinho, gol. ¡Gol! Apareció otra vez el tricampeón lusitano, apareció Paulinho, es una máquina de hacer goles, es el resurgimiento, es el regreso de un 9 a lo Cardoso, de un 9 a lo Marioni, de un 9 a lo Mauri Epaminondas, a lo Pereda, de un 9 a lo Mancilla, de un 9 de esos importantes que ha tenido el Toluca en toda su historia, del portaaviones, de lo que usted me diga, de todos los que han sido campeones. ¡Qué definición! Todavía en el tiempo de compensación, Sebastián Córdoba la metió al hervidero y Andrés Pereira con un testarazo potente finiquitó el 0-3. Pese a que el cuadro mexiquense se metió en un bache de 3 empates consecutivos, sumó ya su segunda victoria al hilo y la próxima semana tendrá un partido interesante frente al Club Deportivo Guadalajara. Todo lo que le pudo salir mal a las Chivas le salió fatal. Encadenó su segunda derrota consecutiva y se dio el liderato ante el bicampeón. En el duelo más atractivo del fin de semana, se midieron 2 históricos del fútbol mexicano. Y desde la previa, los choriceros calentaron el partido en redes sociales, al presumir sus títulos más recientes con una imagen acompañada de la frase "campeonatos a color", lo cual en este canal nos parece un absurdo. Igualmente el chiverío no se quedó atrás y contestó la provocación con una imagen del título que arrebató al Diablo en la Apertura 2006, a todo color. Se leía en la publicación. Por otro lado, Luis Romo reapareció en la alineación titular después de la lesión que sufrió ante Mazatlán 3 semanas atrás. Graso error. La igualdad apenas le duró 67 segundos al rebaño sagrado, puesto que Richard Ledesma cometió un error infantil al jalar de la camiseta Paulinho. El árbitro dejó seguir en primera instancia, pero tras la revisión señaló la pena máxima. Con todo y los airados reclamos del capitán del Guadalajara, aferrado que solo fue un jaloncito, el artillero portugués tomó el balón y daba la impresión de que sería él quien ejecutaría desde el manchón. Sin embargo, se dio la responsabilidad a Jesús Gallardo, que engañó al tal Arrangel para romper el cero. Más tarde, el tricampeón de goleo se juntó de lujo con el inspiradísimo Díaz Price, quien con la cara interna del botín multiplicó la ventaja. Hasta que cayó el segundo tanto escarlata, los tapatíos acordaron que eran líderes, y a pase de Romo, la hormiga descontó de cabeza, pues la bandera fue levantada. 10 minutos después, Armando sacudió las redes otra vez, pero el abanderado volvió a robar el protagonismo al anular su segundo gol. Para colmo, el ex de Cruz Azul se resintió de la lesión que arrastraba y tuvo que dejar su lugar a Brian Gutiérrez. Y en el complemento, Gabriel Milito echó toda la carne al asador, pero su apuesta no terminó de cocinarse, y el Diablo le arrebató la cima de la tabla, ambos con 18 unidades, aunque con mejor diferencia de goles para los rojos, a la espera de lo que hiciera la máquina, por supuesto. Asimismo, al rebaño se le sigue complicando de forma notable visitar el Nemesio 10, donde apenas suma 5 victorias en los últimos 30 años. La más reciente fue en la Apertura 2019, con doblete de Alan Pulido y otro tanto de la Chofis López. El partido más atractivo de la jornada estuvo a la altura de las expectativas. Pumas y Toluca ofrecieron un espectáculo de ida y vuelta, pero fue el bicampeón el que se llevó la victoria. Este era un duelo inédito, pues según Ricardo Salazar, por cuarta vez en 102 años, se enfrentaban 2 equipos invictos con 8 o más partidos, lo cual no ocurría desde el siglo anterior. Por otro lado, el turco no pudo contar con su capitán y pilar del mediocampo, Marcel Ruiz, quien fue suspendido tras llegar a 5 amarillas en el cotejo ante Chivas. Previo al silbatazo inicial, se guardó un minuto de silencio por el fallecimiento de Rafael del Castillo, expresidente de la FMF entre 1980 y 1988. Durante su gestión se organizó el Mundial del 86 y también se destapó el escándalo de los cachirules, lo que lo sacó a él del fútbol y a México le evitó jugar la Copa del Mundo de 1990 con Hugo Sánchez en su mejor momento. Que descanse en paz, Rafael del Castillo. El grifo se abrió al minuto 27, ya que Luan García derribó por la espalda a Jordan Carrillo para entregar la pena máxima. Robert Morales se plantó con decisión desde el manchón y la colgó de la escuadra para vacunar a su ex. La Pantera pidió disculpas, además de que le cortó una racha a los Escarlatas de 347 minutos sin recibir gol. Más tarde, y un niño pareció poseído por algún dios del fútbol.
condujo el balón desde campo propio hasta quedar mano a mano con Hugo González. Le dejó servido el doblete a Morales, quien con el arco vacío firmó el oso de la jornada, de la temporada, del año y de la década. Y es que no pasó ni siquiera un minuto el fallo del paraguayo cuando el Canelo Angulo sacó un disparo desde fuera del área, que igualó el marcador. Gol errado, gol en contra, en su máxima expresión. Luego de que Barbosa le pintara la cara de manera magistral a Angulo, Uriel Antuna le pegó con odio a la redonda, pero Hugo González desactivó la bomba. Más adelante, el Brujo capturó un rechace para meterla a la olla. La línea defensiva del Diablo se quedó colgada y el carrilero colombiano definió entre las piernas del cancerbero el 2-1. Andrés Pereira le remató quemarropa a Keylor Navas, quien sumó una nueva tajada a la colección y de inmediato supervisó de cerca el contrarremate de Paulinho. Fiel a su estilo, Juárez decidió echar el camión atrás, pero las consecuencias de sus actos se vieron reflejadas en el tablero. El Niño jugó en corto un tiro de esquina y el ex rojinegro sacó un cuetazo otra galaxia para devolver la equidad. ¡Qué golazo! Del 2 veces bicampeón. Cerca de la recta final, el extremo brasileño filtró en profundidad. Gallardo envió un centro potente a segundo palo y Joao Díaz le ganó la espalda a su vigía para cabecear a placer el gol de la victoria. Un titubeo de González y un misil de Antuna rozaron la igualada para los universitarios, pero el guión ya estaba escrito. Esa noche en Ciudad Universitaria, el invicto se apagó. El Toluca no suelta el invicto y sumó una victoria más, esta vez ante Juárez, aunque lo más importante fue el regreso a las canchas de su número 9. Los mexiquenses tendrán debut el próximo miércoles en la CONCACAF Champions Cup, razón por la que el turco Mohamed inició el encuentro con 5 jugadores que habitualmente son banca: Antonio Briseño, Luan García, Mauricio Isais, Sebastián Córdoba, Fernando Arce y Franco Rossi. Al inicio del encuentro, Marcel Ruiz resbaló y casi le da el 0-1 a Rodolfo Pizarro, pero el Pollo Briseño festejó la primera barrida de la tarde. Tras un centro de Liño que fue desviado, los escarlatas estuvieron cerca de hacer arder el infierno, pero el larguero se aferró al 0. Y más tarde, Rossi apuntó su nombre en la cédula arbitral, mas Santander lo borró por un empujón. En el segundo lapso, Estupiñán jaló del jersey al ex central de Chivas, así que luego de la revisión en el VAR, el extremo brasileño convirtió por medio de la pena máxima. Al 70 aparecieron 2 de los mencionados al principio de la crónica. Córdoba la metió a la caldera y el campeón del mundo sub-17 le puso la cereza al pastel a su gran actuación con un gol de cabeza. Los bravos contrarrestaron de inmediato, puesto que Guilherme Castillo atendió la diagonal cruzada de Pizarro para cortar una racha a los Diablos de 301 minutos sin recibir gol como local. Al 81 llegó el regreso que esperaba la afición toluqueña. En gran parte del fútbol nacional, Alexis Vega volvió a las canchas después de 2 meses y 22 días. El capitán del cuadro del Estado de México entró con todo. Primero sacó un derechazo que pasó rozando el metal, luego se juntó con Pavel Pérez, quien vio bloqueado su disparo. Finalmente bajó con la almohada un pase de García Palomera, que cerró la definición. Ya en la compensación, los bicampeones madrugaron en un saque de manos, y Ruiz envió el pase de la muerte hacia Paulinho, quien con una extraordinaria técnica individual picó la de gajos para sentenciar el 3-1. Y mandar el balón afuera, el saque lateral ya lo cobró el Toluca, viene Marcel, Paulinho, ¡golazo! ¡Golazo! Vega necesitó apenas unos minutos para dejar en claro que sigue al nivel que lo caracteriza, y pareciera que nunca dejó de jugar. Si los rojos ya eran peligrosos y el máximo candidato al título, ahora con equipo completo, son absolutamente temibles. Después de un cierre cargado de tensión y dramatismo, Toluca empató frente al Atlas. El bicampeón del fútbol mexicano llegó dolido en su cita frente al rojinegro, pues más allá de la derrota media semana en contra de San Diego, perdió a su eje en el medio campo, Marcel Ruiz, quien sufrió una ruptura del ligamento cruzado anterior, por lo que será operado y se perderá el resto de la temporada, así como el Mundial 2026. Por esa razón, durante el calentamiento, los jugadores del Diablo portaron una playera blanca con la frase "Fuerza Marcel". Al minuto 15, también la afición arropó al oriundo de Yucatán. Escuchen. Más adelante, Pavel Pérez pateó de larga distancia, pero Camilo Vargas desvió el tiro de esquina. Diego González estampó el travesaño y el Pollo Briseño casi marca por segundo partido consecutivo, de no ser por el vuelo a mano cambiada del cafetero.
Alexis Vega se puso el frac en el ecuador de la cancha, le pintó la cara al Gary Saldívar y luego filtró para Fernando Arce, y le metió el pie muy abajo a la de Gajos. Previo al entretiempo, Franco Rossi se topó con la viga y enseguida Sebastián Córdoba se excedió de potencia. En el complementario, Briseño se apoyó con Arteaga, que en 2 tiempos soltó un latigazo, más que el mejor amigo de los porteros no soltó el protagonismo. Sobre el final, el partido tomó tintes de liga inglesa, box to box constante, y tras un servicio de Paulo Ramírez, González estuvo cerca de mojar, aunque el metal se opuso de nueva cuenta. En 20 segundos, el conjunto escarlata llegó al área rival. El niño se quedó con el grito en la garganta. Camilo se levantó de inmediato para bloquear el escopetazo de Vega, y la saga se multiplicó para tapar el contrarremate del brasileño. Luis Gamboa puso a chambear a Luis García, y en la jugada siguiente volvió a impactar desde el mismo sitio. Esta vez fue la horquilla la que lo dejó con las ganas. Finalmente, en el tiempo agregado se rompió la paridad. Paulinho dejó de frente al Canelo Angulo para que de pata zurda hiciera arder el infierno. No obstante, el rojinegro no se quedó en la lona, y exactamente 2 minutos después, Gamboa salió ileso de la banda izquierda, recortó al centro y habilitó a Víctor Ríos, quien cacheteó al Voit con la cara interna del botín para marcar un golazo que selló la división de puntos. Partidazo. Toluca se metió a la cancha del Hidalgo. Pese a que mantiene el invicto, sumó su segundo empate de forma consecutiva. Los choriceros llegaban con buen ánimo tras remontar a San Diego en la CONCACAF y asegurar su lugar en los cuartos de final, pero la acumulación de partidos ya comenzaba a pasar factura. Los hidalguenses rápido tomaron el control del juego, primero con un disparo desviado del Pocho Guzmán y después Osama Edrissi sacudió la red lateral. En el final de la primera mitad, Franco Romero se encontró con un rebote dentro del área chica y alcanzó a estirar la pata para eliminar la paridad, que casi regresa al inicio del complementario. Solo que Hugo González estuvo a la altura del jugadón de Kent. Al 67, Elías Montiel volvió a la acción tras 2 meses de baja por un desgarro femoral, y tan solo 5 minutos más tarde apareció la espalda de Jesús Gallardo para sacar un disparo al primer poste que puso las tablas. Fernando Arce se fue temprano a bañar por una entrada sobre Cristian Rivera. Emer Valencia intentó de larga distancia y al 90+8 el referee decretó la división de unidades. El bicampeón igualó su récord en Liga MX de más partidos sin perder al arranque de un torneo, con 12, establecido en el Clausura 2009, que dejó ir la chance de quitar el segundo puesto a Cruz Azul. Además, al terminar el encuentro, se confirmó que Paulinho será parte de la plantilla de Portugal para enfrentar a México, tras las bajas de Rafael Leao y Rodrigo Mora. No ganamos, pero obviamente que feliz, es un sueño cualquier jugador jugar por su selección, y yo más porque no es muy normal Portugal, una selección del nivel que tiene, convocar a un jugador jugando en un continente muy lejos, pero estoy feliz. ¿En qué momento te enteraste? ¿Cómo te enteraste de la noticia? No, ahora al final del partido, llegando al vestidor, estaba con una cara de enojado y mis compañeros no estaban entendiendo por qué, pero todavía no sabía que había sido convocado, pero estoy muy feliz. Reflejo también, ¿no?, de que el hecho de que la Liga Mexicana también te puede abrir las puertas, parecía imposible por la lejanía, no se ve tanto, pero estando aquí desde Toluca te voltearon a ver, llamaste la atención. Sí, que bueno, ya dije, ustedes vienen muy mal vuestro país, vuestra liga, porque es una liga muy competitiva, con buenos jugadores, y siempre le dije, ustedes son muy buena liga, pero tienen que venderla mejor. Muchas veces no nos damos mérito a nosotros mismos de nuestros logros, de lo que conseguimos, pero ¿consideras que es merecido? ¿Crees que te merecías este llamado? Sí, obviamente, estoy porque merezco mucho, porque es distinto jugar acá en Europa y ser llamado acá. Entonces, creo que es merecido, y obviamente que había más jugadores que podrían ser llamados, también era merecido, pero sin duda es que es merecido, sin duda. Las sorpresas de la jornada se mantuvieron en la Corregidora, donde cayó el último invicto del campeonato. Pese a tener la ida de cuartos de final de Conca Champions frente al LA Galaxy el próximo miércoles, el turco Mohamed mandó a su 11 de gala para medirse al entonces penúltimo lugar de la tabla. Desde el amanecer del compromiso, los gallos se arrimaron con peligro, mas Luis García Palomera achicó perfecto ante la llegada de Carlos García. El bicampeón de México trató de reflejar su superioridad en el tablero, pero Diego Reyes se barrió a tiempo frente al Canelo Angulo, y Paulinho mandó su testarazo a la azotea. En el segundo tiempo, Jesús Gallardo estuvo cerca de romper el cero, más que estrelló la madera, y al 76, tras una serie de rebotes, Johan Julio retrasó con Ali Ávila, que a puerta vacía puso en jaque al Diablo. Completamente solo el disparo. La tiene Julio. Hacia atrás.
Le quedó a Johan Julio, ya lo andaba cacheteando. Alexis Vega sacó el coraje, desparramó a dos rivales y después probó a primer palo, aunque José Hernández amarró a la de Gajos. Y más adelante el artillero luso remató bocajarro. El del jersey verde mantuvo el 0 atrás. El sueño de terminar el torneo con el invicto se desmoronó contra el rival menos esperado. Y luego del duelo internacional, los mexiquenses tratarán de regresar al sendero de la victoria en contra del Atleti de San Luis. Por cierto, que ahí nos vemos en la Bombonera. Este próximo domingo estaremos vendiendo la revista Balompié. Una seguidilla ardua de partidos. Así que bueno, para recuperarse y pensar en el miércoles. Siempre digo que el partido más importante es el que viene. Nunca nos gusta perder, pero la derrota llega en buen momento para analizar y para ver qué dejamos de hacer. Entonces, creo que nosotros estos tipos de tropezones nos han pasado en otro momento y nos han servido para recomponer y salir adelante. Así que sabíamos que ese era el plan de partido del rival, pero bueno, cometimos los errores en perder esas pelotas y el rival lo aprovechó muy bien. Así que somos justos ganadores, no nos queda más que aceptar la derrota. El Toluca dejó ir los 3 puntos en los últimos segundos y firmó un empate, con sabor a derrota, ante el Atlético de San Luis. Luego de ganar la ida frente a LA Galaxy por el torneo de la CONCACAF, el turco decidió guardar a 10 jugadores para la vuelta, aunque al que más extrañaron fue a Paulinho, que ni siquiera fue convocado. En el amanecer del partido, Córdoba quiso sorprender de larga distancia, mas reventó la publicidad de la liga. Franco Rossi le metió el pie muy abajo a la redonda. Quizás Lamonche le pegó desde la France, pero su remate se escapó por un costado. Joao Pedro apareció entre los centrales. El pollo briseño lo alcanzó a incomodar. Pese a que el italiano pedía la pena máxima, Adonai se guardó el silbato. En el final del primer lapso, Mauricio Isai se encontró el arco en un par de chances, solo que Andrés Sánchez aguantó perfecto. Pavel Pérez chutó sin dirección de arco. Después de reajustar piezas, Jorge Díaz Price se quedó con el grito en la garganta debido a un vuelo espectacular del arquero potosino. Al 72, el ex de Chivas la picoteó para Rossi. Con la espinilla puso en ventaja al cuadro escarlata. Cuando el partido agonizaba, David Rodríguez cayó en el área tras una barrida del número 17. En medio de la polémica, el árbitro decretó el penal. Y desde el punto penal, el capitán del cuadro tunero no perdonó, empató el encuentro y se puso a la par de la Hormiga González en la cima de goleo, con 12 dianas. Los del Estado de México estuvieron a 50 segundos de tocar el segundo lugar, pero el destino les dio la espalda y se tuvieron que conformar con el quinto puesto. Por cierto que el protagonista de la portada del número 7 de la revista Balompié ya recibió su ejemplar y estamos trabajando para pronto tener una entrevista exclusiva con él. En un duelo con aroma a liguilla, América finalmente dio un golpe sobre la mesa al imponerse en casa ante el bicampeón. El fútbol mexicano ha tenido 2 dueños en los últimos 5 torneos, que estaban por volverse a encontrar, y aunque no llegaban en su mejor versión, en la liga el espectáculo era garantía. A medio minuto de ir a vestidores, Isaías Violante punteó hacia el Rayito, quien la acomodó de villarista para dar inicio al vuelo del águila. Más tarde el atacante uruguayo recibió de espaldas a la portería, se dio la vuelta sin presiones y dejó tatuadas las agujetas para perforarla de cuadros. Golazo. Tan solo 3 minutos después, los mexiquenses se acercaron al marcador, pues Miguel Vázquez se perfiló espantoso y concretó el gol en propia puerta. Violante se quedó cerca de vacunar a su ex y Brian tuvo la chance de llevarse el balón a casa, mas García Palomera se hizo gigante y desvió al tiro de esquina. Cuando el reloj agonizaba, la Pantera Zúñiga se plantó mano a mano, eludió al portero y con el arco a su merced tenía el gol que sentenciaba todo, solo que firmó el oso de la temporada. Digno de recordarle un calucha a mi amigo Bosser Salseo Futbolero, más que fue anulado por fuera de lugar, mientras que en las bancas armó el conato de bronca. Karen Díaz trató de separar al Woody, quien volvió a caer en las provocaciones del rival y se llevó un par de cachetadas. Lamentablemente el problema no terminó en la cancha. Camino a los vestidores, Henry Martín, staff del América y hasta aficionados terminaron envueltos en el conflicto. Mazatlán se despidió de su estadio con la frente en alto, al imponerse en un partido de locura ante el bicampeón del fútbol mexicano. Al tratarse del último partido del conjunto cañonero en casa en el máximo circuito,
directiva anunció mediante un comunicado que los boletos serían gratuitos. ¡Qué paro! Pero qué paro tan grande. Por otro lado, el turco observó el partido desde el palco, sancionado con un encuentro tras la bronca en el Estadio Azteca. El niño, en cambio, recibió un castigo mucho más severo, con 3 partidos. Luego de que Vega fuera amonestado, casi casca al primero de la tarde, solo que Ricardo Rodríguez recostó a tiempo. Sobre el final de la primera mitad, Everardo López se encontró con un balón a la deriva que mandó al fondo de las redes. El zaguero mexicano, probablemente esté en la Copa del Mundo, marcó su primera anotación en Primera División. El servicio, el tiro de esquina, ahí está el Pollo Briseño, viene el cobro de Alexis, es bueno. Gol. ¡Gol! Del Toluca. Las redes se mueven. Al 49, probablemente la última del primer tiempo. Al inicio del complemento, Facundo Almada mandó un centro tendido al área. Ryan Rubio se anticipó al central y se tiró una palomita para igualar condiciones. Enseguida, los mexiquenses retomaron el dominio por medio del Pollo Briseño, quien se levantó entre la marea morada y de cabeza puso a bailar la de cuadros. Sin embargo, todo quedó cuesta arriba para el Diablo por la expulsión de Marcel Ruiz. Así puede que haya concluido el torneo para el mediocampista nacional, ya que no jugará la última jornada y quizá esté fuera en liguilla por una posible convocatoria del Vasco Aguirre. Ya veremos. Más adelante, el Mazatlante se apoderó del encuentro. Bárcenas comenzó la hombrada desde el punto de cal y Gabriel López, a pase de Dudú, la metió en la escuadra para darle la vuelta. Fabio Gómez se perdió de la tranquilidad. López casi se apunta al doblete con un bombazo. Hugo González remitió al vértice y Nico Castro con un obús de larga distancia colocó el 3-3. Aún así, los sinaloenses no querían irse sin regalar una última alegría. Y en el suspiro final, Jesús Hernández emergió entre los centrales para bajar el telón con honor en el antes Kraken, hoy Encanto. Próximamente, un estadio abandonado. Toluca volvió a ganar en Liga después de 6 encuentros y le llenó la canasta a León, que se quedó en la orilla de la clasificación. Los de Guanajuato pisaron el infierno prácticamente sin vida, ya que la victoria de Tigres los dejó contra las cuerdas. Ni siquiera ganando pueden aspirar al 8º puesto, condenados por su diferencia de -10. Los Panzas Verdes le regalaron espacio a Sebastián Córdoba, que no perdonó, y con la cara interna del botín la colgó en la horquilla. Aunque primero no subió al marcador, la revisión hizo justicia. Sobre el final de la primera mitad, el nacido en Aguascalientes casi marcó otro golazo, solo que esta vez el palo se lo negó, y enseguida Ismael Díaz se la bajó a Diver Cambindo, que recortó al centro y la acomodó al palo más lejano del cancerbero para equiparar. Más adelante, Jesús Gallardo se encontró con un rechace que dejó el Gato García para volverla a meter a la olla. Fernando Arce emergió sin compañía, y con la testa le regresó la ventaja al Diablo. Al Pollo Briseño le mostraban el cartón vermelho por una entrada sobre Orrey. Sin embargo, a los escarlatas no les pesó el jugador menos, y Jorge Díaz Price se quitó al portero para hacer válida la ley del ex. Antes de que la Fiera tuviera opción de respuesta, Nico Castro sentenció el 4-1 con un trayazo a la distancia. Los del turco Mohamed subieron a la 4ª posición en la tabla, solo que esperaban el resultado de Cruz Azul para conocer su destino final. Pachuca le cortó al Toluca una racha de 20 partidos seguidos sin perder en el estadio Nemesio 10 y se llevó a casa la ventaja previo a las semifinales. A mitad de semana, los Diablos jugaron la ida del Final Four de la Conca Champions, mas fueron superados por 2-1 a manos del LAFC, así que el turco decidió darle rotación a su equipo para enfrentar el torneo doméstico, aunque el nombre que más sorprendió en el 11 inicial fue Alec Álvarez, quien solo sumó 9 minutos en el Clausura 2026. Además, ambos clubes no contaron con sus delanteros titulares. Salomón Rondón por suspensión. Impresionante y brutal la bala que ha sacado. Pierna derecha en donde se clava ese balón. Impresionante, el Pachuca pega primero. Los del Estado de México al inicio de la segunda mitad, el oriundo de Yucatán por larga distancia, solo que Carlos Moreno recostó a tiempo. Enseguida Barreto multiplicó el 1-2. Sin embargo, el Curro Hernández señaló un foul e invalidó la acción. Pavel Pérez estuvo cerca de igualar, pero cimbró la base del poste. Álvarez se animó de pata zurda, más que el arquero del Tuzo desvió con la cutícula, y Díaz Price la mandó de visita a las tribunas. Los hidalguenses acariciaron el segundo gracias a un córner, mas el testarazo del Pocho Guzmán no bajó a tiempo. En la recta final, los de la Bella Airosa se salvaron sobre la línea, pero
Con el rebote, Nicolás Castro la prendió de pierna derecha para revivir las esperanzas. No obstante, el abanderado reinó el festejo tras marcar posición adelantada. El todavía bicampeón tenía que ir a ganar por 2 al Hidalgo para seguir con vida, aunque antes de ello tenía el compromiso al equipo green. El Toluca dejó ir su corona ante Pachuca y sin marcar un solo gol en toda la eliminatoria. Los Diablos, pese a la ausencia de los seleccionados, golearon por 4-0 al conjunto de Los Ángeles, con tantos de Eliño, Everardo López y un doblete de Paulinho, para instalarse en la gran final del torneo de la Confederación. Ahora era el turno de remontar en el doméstico, pero el turco no pudo contar con su principal figura en ataque, pues por una sobrecarga muscular ni siquiera fue convocado. El cuadro de la Bella Airosa tuvo un gran recibimiento de su gente, calzó un tifo en el que primero se podía leer Papelería Chelo y por debajo la frase: nuestro origen no se olvida, Pachuca su gente. La historia de la papelería se remonta días atrás, cuando se volvió viral por ser un punto de venta oficial de boletos para los partidos de local de los Tuzos. Debido a que se trata de un negocio bastante pequeño, aficionados del rojo lo convirtieron en objeto de burlas en redes sociales y no bajaban a la institución de equipo de pueblo. El dueño de la Pape, don Jorge Morales Chávez, trabajó por más de 25 años en el club y no se tomó a pecho los comentarios de los aficionados rivales, pues los invitó a su negocio para degustar unos pastes. El club hidalguense arropó a la papelería Chelo, que pasó de ser objeto de burlas a encabezar una de las principales muestras de apoyo en la vuelta. Antes del minuto 10, Ener Valencia provocó la primera pena máxima de la campaña para los Tuzos tras una falta de Méndez y Marcel. El propio ecuatoriano tomó el balón, se perfiló de derecha y engañó a Luis García para ampliar la diferencia. A los Diablos les quedaban todavía 80 minutos, pero ya no ocupaban 2, sino 3. Por parte de los mexiquenses, Pavel Pérez comenzó a tantear con múltiples disparos de fuera del área, y el primero de ellos se lo quedó Carlos Moreno en 2 tiempos. De inmediato, el ex de Chivas la bajó con la almohada y la prendió de primera desde la media luna, solo que ahora el palo le negó el tanto. Nico Castro también probó a la distancia, mas el arquero desvió con la cutícula al tiro de esquina, y antes de ir al entretiempo, Pérez la enchufó una última vez, más que el desenlace no cambió. Al regreso de los vestidores, el cuadro local acabó rápido con las ilusiones del tricampeonato. En su primera incursión al ataque, Alexei Domínguez filtró con Kennedy, que no tuvo complicaciones para definir el 2-0. Enseguida le achicaron a tiempo al Pocho. Eliño pateó desviado un balón detenido y el 15 del Diablo le dejó ir todo el empeine para mandar un regalito a su afición. Los del Estado de México no se querían ir en ceros para despedir el torneo. Pavel jugó de tacón con el Canelo Angulo, que sacó un balazo a primer palo, mas se encontró con el mismo enemigo que su compadre. El cuadro hidalguense regresó a una serie de semifinales después de casi 4 años. La última vez fue en el Apertura 2022, torneo en el que salió campeón después de golear brutalmente, justamente al Toluca. Quedan 3 semanas largas. La sensación del partido, primero que nada, ellos fueron mejores en la serie, nos ganaron bien, pero el penal condiciona todo, también el partido de hoy, ¿no? Es el mismo penal que nos cobran el mismo árbitro con San Luis, que si nosotros ese penal no lo cobran, ese partido se jugaba al revés, primero acá y después allá, con esos 2 puntos. Y lo premian con la liguilla, pero bueno, es así. Mira, nosotros tenemos un grupo, gracias a Dios, muy humilde. Hoy justo en otra entrevista me lo preguntaban, y es la humildad esa es lo que nos permite poder rotar jugadores de gran calidad y que cuando les toque jugar den el máximo por la camiseta y por el equipo. Entonces somos un grupo muy trabajador, tenemos los pies en la tierra, sabemos que logramos algo muy importante hoy, pero también sabemos que necesitamos nuestra mejor versión para poder seguir avanzando. Entonces nos toca, seguramente el equipo que nos toque va a ser el favorito, porque a esta altura lo más probable es eso, ¿no? Nosotros terminamos cuarto en la clasificación y lo más probable es que pasen los 3 primeros, ¿no? O no, capaz que le toca a América también, ¿no? No quiero faltar al respeto tampoco, pero así todos nosotros sabemos que lo que más nos hizo bien este año es ser siempre el mismo equipo con la misma mentalidad.